Sean todos bienvenidos a un podcast más de este programa titulado Cuidando la Sana Doctrina, en el cual en este episodio vamos a hablar sobre el más grande problema que enfrentamos o que enfrenta toda la humanidad. ¿Quieres saber cuál es el problema más grande del hombre? Bueno, pues lo invitamos a que se quede con nosotros en este programa porque vamos a tener un tema de suma importancia para todos nosotros. Vamos a comenzar. Es un placer estar nuevamente con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Y bueno, un servidor, Manuel Castillo, quien les saluda cordialmente. Y bueno, también es un gusto compartir micrófono con nuestros hermanos, nuestro hermano Pedro Hernández, quien nos acompaña. ¿Cómo está, mi hermano? Muy bien, gracias a Dios, hermano. Gracias por la invitación nuevamente y aquí estamos para meditar un poco en la palabra de nuestro Dios. Muy bien. Y también nos acompaña en esta ocasión nuestro hermano Jorge Garza. ¿Cómo está, mi hermano? Bien, gracias a Dios, buenas tardes. Igual a nuestro hermano Pedro, nuestro hermano Manuel, nuestro hermano Alex. Dios los bendiga, un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Pues muy bien, pues vamos a adentrarnos a este tema de suma importancia en el cual vamos a tocar acerca del pecado, porque este es el más grande problema o el más grande mal que enfrenta la humanidad, ¿verdad? Entonces, podemos decir que el pecado es voy a decir esto, pero así lo mencionan algunas personas, lo he escuchado de esta manera, en el cual el pecado es aquel poder misterioso, primordial, que se opone por naturaleza a Dios y a su buena voluntad para con el hombre. El pecado consiste en cualquier infracción de las normas que salvaguardan la vida normal, o sea, la comunión entre Dios y el hombre o entre los hombres. Y el pecado se interpreta en términos de relaciones personales. Pecar contra alguien, o sea, Dios u otra persona. Y como es Dios realmente el que ha establecido las normas que se infringen, bueno, cada pecado es al final de cuentas rebelión contra Él. Según palabras del rey David, cuando dijo allá en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13, entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y también él en el famoso Salmo 51, en el versículo 4 mencionó: contra ti solo he pecado. O sea, contra Dios. A pesar de que el rey David había pecado con Betsabé y con su esposo, ¿verdad? También, o sea, pero él se dirigió directamente a Dios, que es lo que debemos de nosotros considerar como seres humanos, que al que ofendemos realmente es a Dios. Pero bueno, aquí nuestros hermanos Jorge, nuestro hermano Pedro nos va a ayudar muchísimo en este tema acerca del pecado. Así que podemos decir aquí en este punto, o podemos mencionar qué es el pecado en sí, hermanos, o cuál es su origen del pecado, para que pudieran ayudarnos a comprender este tema, ¿verdad? A mí me gustaría mencionar algo que ha dicho nuestro hermano Manuel y ha declarado que el pecado es el mal más grande, ¿verdad? Que existe y es claro, ¿por qué? Yo podría decir, si alguien se hace esa pregunta, ¿por qué el pecado? ¿Por qué no hablar del COVID ahorita que está de moda? ¿Por qué no hablar de la corrupción? ¿Verdad? Que también es un tema que a muchos les apasiona. ¿Por qué no hablar de una situación en la que la guerra, esto puede ser? Bueno, si algunos de nuestros amigos se llegan a preguntar por qué el pecado es el mal más grande del mundo, yo podría decirles, es por las consecuencias eternas que esto trae, ¿verdad? Hablamos de cosas terrenales, trae consecuencias terrenales. Pero si hablamos del pecado, esto va a traer consecuencias eternas. Por eso podemos nosotros llegar a concluir que el pecado es el mal más grande. Puede sonarse repetitivo, pero es que es importante que nos quede bien claro eso. Porque si en verdad nos queda claro esto, vamos a poner mucha atención en el pecado, ¿verdad? En lo personal y también nuestros amigos. También podríamos decir, llegando un poquito más, que de hecho lo comentó el hermano, el pecado es un mal tan grande, primeramente porque esta falla es en contra de Dios. Y el estar ofendiendo, el estar fallando a Dios,
es algo pues que podamos considerar de lo más grave que podemos hacer en nuestra vida, pero también el pecado es grave porque también estamos afectando a terceros, hablando al prójimo, Okay. ¿verdad? Yo lo puedo señalar así, por decir, Isaías. Me gustan mucho las palabras que dice Isaías en el 59. Muchos de nuestros hermanos también, sé que esto es uno de los pasajes que muchos ponen su atención, porque dice: he aquí no se ha cortado la mano de Jehová, ¿verdad? Ni se ha agravado su oído, sino que explica Isaías por qué. Y dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Es decir, el pecado es el que nos pone en enemistad con Dios. Es por eso que podemos llegar a concluir que es un mal terrible, un mal muy grande. Pero también podemos concluir, hermanos, en Génesis 39, 9 en adelante, 39, 9, dice, versículo 9, dice: y él no quiso y dijo a la mujer. ¿A quién va a hacer referencia acá? Pues a José, ¿verdad? Pero podemos mencionar el versículo 40, esta preguntita que se ha hecho muy curiosa a todos nosotros y en la cual aprendemos mucho. Una pregunta dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal? Pero cuando José dice este grande mal, se va a referir primeramente a aquel que tenía como Señor, ¿verdad? Aquí en la tierra. O sea, ¿cómo él no me ha rehusado nada? Y en lo único que yo tenía que respetar era su mujer. ¿Cómo yo podría cometer ese grande mal? Pero luego señala, dice: y, ahora sí, pecaría contra Dios. Es decir, no solamente es Dios, traicionamos la confianza de Dios, sino que también a veces terminamos afectando a las personas que nos rodean. Esto es, cuando cometemos pecado, nos dañamos a nosotros, estamos mal con Dios, pero la mayoría de los pecados van a traer consecuencias negativas con nuestra familia, con nuestros hermanos, con la sociedad. En sí podemos decir que el pecado trae consecuencias para todas las personas. Por eso yo podría decir que el pecado es un gran mal, ¿verdad? Un grande mal, ¿verdad? Un grande mal. Así es. Hermano Jorge, ¿alguno? Pues sí, relacionado pues con lo mismo, ¿verdad? De que pecamos contra Dios, ¿verdad? Pero también contra las personas. Hay veces que bueno, he oído comentarios de personas que de pronto dicen: pequé, hice un daño a tal persona, le voy a pedir perdón a Dios, y nos olvidamos de pedirle perdón a la persona, ¿verdad?, que hemos ofendido. Uh-huh. Que obviamente, pues nuestro principal, lo que más necesitamos es el perdón de nuestro Dios. Cuando pecamos, si yo le pido perdón a la persona, no me perdona, bueno, ya cumplimos, pero yo quiero que me perdone esa persona, pero sobre todo que me perdone Dios. Pero tengo que ir a ambos lados, ¿verdad? Recordemos en un pasaje donde dice la Escritura que si llevo mi ofrenda a Dios y yo estoy mal con mi hermano, me dice: ve, primeramente ponte en paz con tu hermano, y entonces ve y trae tu ofrenda. Y bueno, como lo acaban de decir ustedes mismos, hermanos, es un mal muy grande, ¿verdad? Es un mal que no es como decir: cometí esto y me corrieron del trabajo, o hice esto y se me quebró esto, sino que esto es algo que lleva consecuencias, como nuestro hermano Pedro lo acaba de decir, a nivel eterno, ¿verdad? Si fuera temporal, pues no hay tanto problema, ¿verdad? Uh-huh. Pero como es algo eterno, pues eso nos lleva a pensar seriamente, ¿verdad?, en las consecuencias. Y dicho sea de paso, a veces confundimos las consecuencias con la paga del pecado. La paga del pecado es la muerte, las consecuencias las vivimos aquí en la tierra. Y un ejemplo que podríamos mencionar, vamos a suponer que una persona toma y va en un coche y atropella a una persona. El pecado fue tomar. La consecuencia fue que atropelló a una persona y que a lo mejor se fue a la cárcel por atropellarla, pero el pago por el pecado, en este caso de la borrachera, pues es la muerte, como lo podría ser el pago por la mentira, por cualquier tipo de transgresión, ¿verdad? Que luego seguramente llegaremos al punto donde creemos que hay pecados grandes y pecados chicos que no es bíblico. Así es. Muy bueno, aquí en cuanto al pecado, ¿verdad?, el que estamos tocando, ¿habrá algún contraste en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento en cuanto al pecado? Sabemos que el pecado es mencionado en la Biblia, creo que más de 300, casi 400 veces, o sea, para que veamos realmente la importancia, ¿verdad?, de este problema. En el Antiguo Testamento, arriba de 300 y creo que 300, y en el Nuevo 100 y fracción, 109, 110. Pero
Entonces, es de suma importancia este tema. Pero aquí, hermanos, en cuanto a cómo se cometían pecados en el Antiguo Testamento, cómo era visto el pecado en el Antiguo Testamento, cómo es visto en el Nuevo Testamento, y le digo por esto, hermano, ¿se acuerdan de hombres que pecaron? Y luego, ¿qué pasó en ese momento? Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente Acán. O sea, cometió un pecado, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó rápidamente? O sea, al pueblo de Israel empezó a ir mal. Murieron varios hombres por el pecado de este hombre. Hubo consecuencias aquí al pueblo, pero consecuencias también que le vinieron a él después. Y bueno, rápidamente, porque se tomaron represalias contra él rápido. Dios ordenaba, no me acuerdo si es el Levítico o Números, donde aquel que cometía pecado, o sea, lo dejaba bien claro qué iba a pasar, era cortado, ¿verdad? Y es en este punto, hermanos, en el que cuando una persona pecaba, muchas veces moría en el instante. O sea, ahorita me vino a la mente Acán, pero ¿se acuerdan de algún otros ejemplos que pasó lo mismo, muerte instantánea, hermanos, al estar mal delante de Dios? Que hoy imagínense si fuera así como en el Antiguo Testamento. Hoy en día, hombre, pues se acaba toda se acaba aquí todo la humanidad, ¿verdad? Porque realmente cometemos pecados en todo momento. Pero ¿algún ejemplo ahí, algo que mencionar acerca de esto, hermanos? Aquí estamos batallando aquí con la luz, por eso nos distrajimos, pero bueno, esperemos que no afecte. Bueno, sí, Okay. Gracias, estamos conectados todavía. Vino a mi mente, ¿verdad?, el ejemplo de Usa, aquel hombre que hizo una cosa que para nosotros aparentemente es una insignificancia, el haber tocado el arca del pacto porque se iba a caer. Yo creo que yo en el lugar de él, yo habría hecho lo mismo, no sé ustedes, pero se iba a caer porque uno de los toros había tropezado y aparentaba que se iba a caer el arca, y como era algo tan prestigiado, tan valioso, pues no querían que le sucediera nada, y lo vemos a lo largo de la historia del arca del pacto. Pero cuando llega ese momento, este hombre trata de detenerla y cae fulminado, ¿verdad? Por una cosa que a nuestro criterio humano podría ser, mira qué Dios tan injusto, nomás porque la tocó, ya por eso, como aquellos que se asomaron en el arca. Ajá. Y murieron. ¿Por qué? Porque ya estaba dicho, ¿verdad?, de que no debían entrar, no debían tocarla, no debían asomarse en ella. Y bueno, ese era lo que Dios había dicho. Y como dice un dicho, ¿verdad?, también, sobre aviso, pues no hay engaño, ¿verdad? Sí, creo que ejemplos hay muchos, ¿verdad? Hablamos de una persona en sí, en ambos casos era una persona, pero llegó a pasar cuando las consecuencias fueron para la multitud, ¿verdad? Como la rebelión de Coré, ¿verdad? Ahí está donde ellos tomaron la decisión de ponerse en contra de lo que Dios ya había establecido, y Dios toma esa determinación, ¿verdad?, de castigar. Ahora, también, no sé si ahorita lo mencionamos, que el hermano lo preguntaba, pero el hermano hacía la pregunta, ¿qué es el pecado? Okay. Y tal vez no respondí tal cual, pero sí me gustaría aclararlo, porque algunos de nuestros amigos pueden llegar a señalar como pecado alguna falta moral que establece la humanidad, ¿verdad? Algún código social, y entonces es importante realmente decir qué es el pecado. Cuando hablamos de pecado, la Biblia utiliza dos palabritas, en el hebreo y en el griego, y ambas llevan a la misma dirección, ¿verdad? La palabra que es errar al blanco, ¿verdad? Que creo que es en el hebreo es kata, sí, ¿verdad? También es complicada pronunciar. Sí, que en el griego es amartía, y que viene de lo mismo, que es simplemente fallar al blanco, kata, ¿verdad? Que es
Cache, ¿verdad? Pero bueno, ahí les debemos la pronunciación, ¿verdad? Ahí luego le preguntamos a Barrera. Y lo importante acá no es ni la pronunciación, es qué es lo que esto daba. No era ni siquiera en un sentido religioso, pero Dios la ha tomado para enseñarnos algo. Y esto era errar al blanco. Lo importante es, le viene otra pregunta, pues entonces, ¿cuál es el blanco? ¿Verdad? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es cumplir la voluntad de Dios. Ese es el objetivo. Cuando nosotros llegamos a no cumplir la voluntad de Dios, ya sea por una acción, pero también por omisión, estamos nosotros errando al blanco. Nuestra meta debe ser hacer la voluntad de Dios. Yo podría decir honrar a Dios, y todo aquello que no honra a Dios, de lo cual Dios ya me ha pedido, entonces eso vendría a ser pecado. Yo lo podría definir de esta manera, ¿verdad? Simplemente es no cumplir lo que Dios nos ha pedido. No sé, sería bueno en el sentido de esta pregunta. Así es. Sí, en el Antiguo Testamento encontramos varias cosas que en cuanto al cómo es descrito el pecado. Por ejemplo, ahí en Proverbios capítulo 2, versículo 10 al 15, nos lo demuestra o es descrito como torcido en vez de derecho. O sea, esto así es descrito el pecado. Pero también lo encontramos como una rebelión contra Dios. Y encontramos ahí varios pasajes, así como primer libro de Samuel 15, 23 y Josué capítulo 22, versículo 22 al 23. En cuanto torcido en vez de derecho, o sea, el pecado, también rebelión contra Dios, pero también lo menciona como una desobediencia, ¿verdad? Una desobediencia. Y en el Nuevo Testamento, pues también pasaje muy conocido que es Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, donde se describa como el pecado, como una infracción de la ley. Entonces, hay muchos puntos que podemos encontrar en cuanto a cómo es descrito el pecado, también como una incredulidad, también en el Antiguo Testamento lo menciona ahí, hay muchos pasajes, pero aquí lo importante es saber acerca de las consecuencias, ¿verdad? También, porque tenemos que tener esto muy presente. Entonces, sí hay contraste claramente en el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y podemos, ahorita que estábamos mencionando de estos ejemplos, que ahí estaban mencionando algunas personas que pecaron y pues lamentablemente fallecieron, creyendo que hacían una obra buena, y también nosotros lo podemos ver así, pero también en el Nuevo Testamento encontramos un ejemplo en el cual unos personajes murieron también casi instantáneamente cuando cometieron un pecado. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? O sea, al saber el pecado, ¡pum!, muere uno y luego el otro, la pareja, y entonces dice, y si sería así ya en el Nuevo Testamento, ya no encontramos, al menos que yo me acuerde, algún otro pasaje en que nos enseña que cuando pecaba, lamentablemente, pues moría la persona. O sea, aquí fue una gran enseñanza para la iglesia, ¿verdad? Porque estaba pecando contra Dios mismo. Entonces, pero imagínense lo que mencionaba hace unos momentos en cuanto a que si fuera así, hermanos, que nos diéramos cuenta que estábamos mal con Dios, que hemos pecado, que tenemos algún pecado, y que fuera que, lo sé porque me está yendo mal. O sea, sabemos ahorita que hay muchas personas que lo conoces como un vil pecador, ¿verdad? Y dicen, no, hombre, realmente sí es un pecador empedernido, por decirlo así, y mira qué bien le va. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué se trata esto, verdad? Sabemos que hoy en día, pues Dios realmente nos deja, ¿verdad? Va a haber un día realmente en el cual va a cobrar todo esto que hemos hecho en nuestra vida. Cada pecado que tenemos y que no nos hemos arrepentido, pues bueno, lo está dejando para el día final. Pero sí, muchos creen en esto de que si alguna persona está en pecado dentro de la misma iglesia, es porque se da cuenta porque le está yendo mal. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de esto, hermano? ¿Será así? Esto en cuanto a estos conceptos equivocados del pecado. Pues bueno, ahí podríamos recurrir a algunos ejemplos, y el que viene a mi mente es Job, ¿verdad? De sus amigos decían, ¿verdad? Que era porque algo mal había hecho él.
O sea, para los amigos que no conocen de la palabra de Dios, creo que la mayoría de la gente sabe algo de Job, pero si alguien no sabe, pues podemos decir que Job, Dios lo califica como una persona recta, temeroso de Dios, apartado del mal, pero nos damos cuenta que le fue muy mal durante un tiempo de su vida. Pero ignoramos a veces también que una parte de su vida, la mayor parte de su vida, quiero pensarlo así, a él le fue muy bien. Pero el libro de Job trae precisamente esa instrucción de que también el bueno sufre. O sea, podría ser que a unos les da más dentro de la misma iglesia y a otros les da menos, porque a lo mejor unos tienen más capacidad para administrar las bendiciones de Dios. Pero podemos saber que hay hermanos de una gran capacidad económica que a lo mejor no están tan bien delante de Dios, y hermanos que a lo mejor andan batallando económicamente y están muy bien delante de Dios, ¿verdad? Entonces sería un error de nuestra parte catalogar que el que tiene más perdón, es porque está bien con Dios, y el que tiene menos pues no está bien con Dios, porque también vemos personas muy pobres en la historia bíblica, como Lázaro. ¿Y a dónde fue a dar Lázaro? Al paraíso, siendo un hombre bastante pobre. Entonces sería un error nuestro ver esa parte, ¿verdad? Y a veces pasa con las congregaciones. Alguna vez yo subí un video de la congregación y éramos bien poquitos porque apenas iban iniciando una reunión, y lo subí al YouTube, y una persona dijo: se ve que no está el Espíritu de Dios, como si aquí no estuviera porque nomás somos 4, ¿verdad? Entonces así a veces pensamos que una persona está mal con Dios porque no le va bien, pero a lo mejor le va a ir muy bien ahorita, pero en el futuro, como se acaba de decir, es donde viene el juicio, donde todos vamos a dar cuenta por nuestros pecados. Así es, y es que es importante tocar este punto, hermano, porque traemos esa enseñanza de donde venimos, denominacionalismo, que nos enseñan de esa manera, y no nos hemos podido quitar muchas veces ese concepto o esa creencia de en cuanto a que si está batallando tal hermano es porque realmente tiene un pecado que no ha dejado ahí, que no se ha arrepentido. Y lo he escuchado, lo menciono porque lo he escuchado a varios hermanos. La otra vez me tocó, no hace mucho, que estaba enfermo y me dijo: ay, hermano, pues hay que arrepentirse de ese pecado. Entonces, se fija cómo traemos ahí, y no dudo que muchas veces cometemos pecados sin darnos cuenta, pero se entiende el punto, hermanos, en cuanto a que si estás mal, es que tienes un pecado que ahí traes y que realmente no te has puesto a cuenta con Dios. Cuando lo vemos, lo que estás mencionando acerca de Job, realmente él no había cometido ningún pecado, o sea, para llegar a esa calamidad, ¿verdad?, por la que pasó. Y en cuanto que sus mismos amigos también lo estaban ahí criticando ese punto. ¿Qué le podemos mencionar esto a la hermandad, hermano? Porque hay muchos que tienen todavía esa creencia. Yo creo que sería bueno hacerles una pregunta. Y la pregunta que yo les haría es: ¿creen que el sufrimiento es exclusivo de la vida espiritual? ¿Creen que el sufrimiento es exclusivo de los cristianos? Porque tal vez si el sufrimiento fuera exclusivo, entonces yo sí podría utilizar esto como un medio de hacer una diferencia entre el justo y el culpable. Pero la verdad es que no es así. Cuando volteamos a ver un hospital, ahí ahorita con todo esto del COVID, vas y está el hospital lleno. La pregunta es: ¿cuántos de ahí son cristianos? ¿Cuántos no? Ahora, si fuera el castigo entre hacer una diferencia entre los miembros de la iglesia y los que no son de la iglesia, entonces el cristiano no tendría que enfermarse. Pero ¿cuántos de nuestros hermanos se enferman? ¿O cuántos nosotros nos enfermamos? Creo que el punto es señalar que el sufrimiento es exclusivo de la vida cristiana. No es, Job no sufrió enfermedad por ser justo. Bueno, ahí hay una lección, ¿verdad?, de Satanás, pero él sufrió eso porque al final del día era carne, porque su carne podía batallar y pudo tener esa cualidad de sufrir. Nosotros sufrimos enfermedad, tenemos tal vez problemas familiares, económicos, porque estamos en un mundo terrenal, y este mundo terrenal está lleno de pruebas, tanto para cristianos como para no cristianos. Entonces, señalar que el sufrimiento o las cosas buenas o malas son una muestra de que estás bien o mal, creo que sería arriesgado el poder definir a través de esto quién es bueno y quién es malo. ¿Por qué? Porque el Señor mismo ha sido la persona más buena que ha estado entre nosotros, sin pecado, y sufrió.
sufrió no solo en la cruz, al ver que murió su amigo, ¿verdad? Ahí en la muerte de Lázaro, él sufrió. Cuando él veía que estaban entregados al pecado, él mismo hacía expresiones de dolor. ¿Por qué? Porque sufría. ¿Por qué sufría? Porque él estaba en una forma en carne, ¿verdad? Él podía experimentar esto cuando dice que él padeció todo esto. Igual que nosotros, puede compadecerse de nosotros, pero lo hizo sin pecado. Entonces yo podría señalar esto. Realmente el pecado, el sufrimiento no es un buen indicio del justo o el injusto. También quería comentar ahorita que decía hermano, cuando dijimos el Antiguo Testamento, ejemplos de muertes al momento del pecado, creo que podríamos seguir recordando y podríamos señalar más, ¿verdad? Que murieron al instante. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, no es así. ¿Por qué? Porque podemos señalar que el Antiguo Testamento tiene el propósito de hacernos entender cuál es el resultado del pecado, ¿verdad? Dijo también nuestro hermano Jorge, cuál es la paga del pecado. Y el Nuevo Testamento no. El Nuevo Testamento tiene como propósito enseñarnos cuál es la solución al pecado, ¿sí? Que ese es el contraste que yo puedo encontrar entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pablo dijo, para que aprendan a no pecar como aquellos que perecieron por el pecado, ¿verdad? En el desierto. Pero ahora está Cristo, el cual yo les predico. ¿Para qué? Para salvación de los pecados. Es un contraste muy marcado dentro del Antiguo y el Nuevo Testamento. Buen punto que está tocando, hermano Pedro. Y esto que mencionábamos acerca de estos conceptos equivocados, este punto era en cuanto a la manera de pensar de algunos hermanos, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Y si te está yendo mal, es porque realmente tienes algún pecado ahí. Pero, hermano, ahora, ¿qué diremos nosotros en cuanto a estos conceptos equivocados de la gente en general? No estoy aquí sin meter a los cristianos, ¿verdad? Les digo esto porque sabemos que muchas personas tienen puntos de vista, personales sobre el pecado. En cuanto a que algunas cosas las miran normal siendo pecado. Un ejemplo que pudiéramos mencionar es en cuanto a lo que piensan acerca del aborto, ¿verdad? O acerca de que ellos no consideran, ni les pasa por la mente el que sea pecado como la falta de respeto por los líderes de gobierno, por la policía, cuando realmente pues la Escritura nos enseña que pues, debe uno de obedecer, ¿verdad?, a autoridades, y si faltas pues repercute, ¿verdad? Una falta que haga, pues la autoridad te la va a demandar, te va a agarrar, y porque estás cometiendo algo, un delito, que viene siendo, un pecado delante de Dios. Entonces, les menciono esto en cuanto a que estos conceptos equivocados de la gente, en cuanto a lo que piensan acerca del pecado, hermano. Me permito entrar ahí en esa parte. Según yo aquí he puesto algo que había visto en un libro y no lo tengo aquí, pero gracias, lo leí muy bien. Aunque nosotros somos la iglesia de Cristo, a veces autores de fuera de la iglesia de alguna manera nos pueden dar una idea. Y estaba leyendo un artículo, no sé si era de un libro o era un ensayo de el que fue papa no hace mucho en la iglesia católica, Ratzinger, y ahí menciona algo que me llamó mucho la atención, que hoy en día la gente busca darle otra forma a cómo se ve el pecado. Él decía y es cierto, yo lo vi hace algunos meses, hoy a lo que y se cumple la Escritura, porque a lo bueno llaman malo y lo malo llaman bueno. Y él decía ahí en su escrito, palabras más, palabras menos, que hoy en día la psicología, la sociología lo ve desde otro punto de vista. Tú ahora, si tú quieres ser mujer, pues tú puedes serlo, es lo que dicen, ¿verdad? O lo que le llaman conductas desviadas, y lo ven como algo normal o algo natural. Y es porque la gente, pienso yo, que dentro de esto está tal vez muy dentro del corazón el hecho de buscar una manera de justificar nuestros pecados. Y bueno, tengo aquí una pequeña lista, tratando de no expanderme mucho, de algunas cosas de las ideas erróneas o creencias erróneas. Y por ejemplo, una de ellas es la idea de que el pecado se hereda.
Tú eres pecador porque tu papá era pecador. Y tu papá era pecador porque tu abuelito también lo era. Y eso es una idea calvinista, lo que le han llamado depravación total hereditaria. Y es una idea equivocada del pecado, porque el pecado no es algo que se hereda, sino porque en la Biblia vemos que es una cosa o es algo que se comete. Y nos dice el mismo libro de Ezequiel, ¿verdad? Que el padre no llevará el pecado al hijo, ni el hijo el pecado del padre. Entonces podemos darnos una idea equivocada de que es que somos pecadores porque pues, es hereditario, ¿verdad? Pero podemos refutarlo de esta manera. Para empezar, no es algo que la Biblia diga que sea hereditario. Y por otro lado, si la carne fuera pecaminosa, daríamos contra algunas enseñanzas bíblicas, por poner alguna. Ahí en Hebreos capítulo 4:15, donde nos dice lo que decía el hermano Pedro hace un momento, Cristo vivió en carne. Y si así fuera, pues entonces Cristo había vivido en pecado. Pero Hebreos 4:15 me dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero la diferencia, sin pecado. Y conectado con Juan 1:1 nos dice que, en pocas palabras, ¿verdad?, de que Dios se hizo carne. Entonces, es una de las muchas ideas equivocadas que tenemos, o que la gente tiene, del pecado, y otras más que podríamos abordar en un momento más, pero no quiero quitar mucho el tiempo de todos aquí. Sí, aquí, hermano, es que las personas, pues claramente, el concepto de ellos es, si yo no hago daño a nadie, entonces estoy bien, ¿verdad? Si no me meto con ninguna persona, está bien. Eso es lo que con ellos se justifican, porque dicen que debe de ser uno absolutamente libre de vivir como uno quiera, sin que nadie le diga nada que hacer, pero pues es una manera de autojustificarse, ¿verdad? Muchas veces algunas personas les es muy difícil, o más bien quieren excusarse en cuanto a que están bien ellos delante de la sociedad y no toman en cuenta a Dios, y es más fácil no creer en Dios para no tener un compromiso y poder hacer lo que le plazca, ¿verdad?, a la persona. O sea, si yo no creo que haya Dios, pues puedo hacer lo que quiera. Simplemente no me meto con nadie, no ofendo a nadie, y de esta manera, pues estoy bien. Por eso mismo no conozco el pecado, o no me interesa más bien saber acerca del pecado, porque me autojustifico en cuanto a la existencia de Dios, que esto sería un punto muy importante tocar en otro tema, ¿verdad? Pero aquí esto en cuanto a los puntos de vista equivocados de las personas, ¿verdad?, en cuanto al pecado. Entonces mencionaba, creo que el hermano Jorge, acerca de las personas que mienten, o dijo algo en cuanto a mentiras, si me mencionaste algo así, me acuerdo de la palabra, de las mentiras que muchas gentes tienen, las mentadas mentiras piadosas, ¿verdad? Y que para ellos pues realmente no es pecado. Entonces pues se justifica uno, pero esto es una idea realmente equivocada. Entonces hay muchas cosas que mencionar. Por ejemplo, aquí lo que nos ayuda la Escritura, Santiago capítulo 2, a ver si me ayuda mi hermano Pedro ahí a encontrar, porque ya se me pierde aquí. Santiago capítulo 2, versículo 8 al 11. Dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometéis adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Muy bien, aquí, hermanos, en cuanto a estos pasajes, es porque la única manera correcta de ver nosotros el pecado, como lo enseña la Biblia, ¿verdad?, o más bien para saber realmente cuando estamos cometiendo pecado, pues lo tenemos que encontrar en la palabra. O sea, la Biblia misma nos lo enseña. El punto de vista bíblico es confiar en lo que enseña en la palabra, no lo que enseña realmente el mundo, ¿verdad?, sino que tenemos que tener bien en claro
que lo que nos dice la Escritura es lo que es. O sea, Dios nos dice realmente, si fallas en esto, bueno, en el Antiguo Testamento era si fallabas en un punto, pues te hacías culpable de toda la ley, ¿verdad? Y estabas ya mal delante de Dios. Pero hoy en día, pues gracias a la gracia de nuestro Dios, lo que vino nuestro Señor Jesucristo, pues a ofrecer su vida, pues realmente hay muchísima ventaja que tenemos nosotros en la actualidad, para poder estar delante de Dios bien, ¿verdad? Pero bueno, eso también en ese punto llegaremos más adelante para explicarlo. Pero bueno, ¿cómo podemos saber nosotros hoy en día si estoy en pecado, hermanos? ¿Cómo nos pudiéramos nosotros dar cuenta que estamos en pecado? Bueno, me permito mencionar aquí algo y relacionado con lo que hace un momento decías. Al no conocer la palabra de Dios, nosotros tenemos ideas equivocadas del pecado. Entonces, como tenemos ideas equivocadas del pecado, las cometemos que al cabo, según nosotros, no es pecado. Por ejemplo, esa famosa clasificación de los pecados capitales. Okay. En la Biblia no hay esa distinción. En todo caso, si hubiera distinción, el pecar contra el Espíritu Santo, ese sería el pecado capital, ¿verdad? Pero ni aún así se cataloga de esa manera. Y entonces, al ignorar nosotros esto, pues seguimos en pecado y seguimos en pecado. Pero una vez que sacamos esas ideas, ¿verdad?, equivocadas, como por ejemplo de que hay colores en el pecado, una mentira es una mentira blanca o un pecado blanco, y el adulterio es un pecado rojo, o es un pecado grande, un pecado chico. Pero una vez que nosotros eliminamos esas ideas erróneas o esas creencias equivocadas, es cuando nosotros entramos a ver la Biblia. Y la Biblia es la que nos va a decir cómo es que podemos nosotros salir de esa situación del pecado. Cuando uno quiere ver las cosas a su manera y no a la manera de Dios, pues vamos a buscar una justificación para nuestros pecados. No, este no es pecado capital, este no es pecado grande, y seguimos en ese mismo rubro. Sin embargo, por la palabra de Dios encontramos algunas cosas, ¿verdad?, que podemos hacer para nosotros o para saber si estamos en pecado, y es precisamente la Biblia. En la Biblia encontramos un pasaje que nos habla del corazón y de la conciencia, y es una manera de saber si estamos en pecado. Hacemos algo y me siento mal, y es una manera que Dios me pone como un medio para que yo sepa que estoy en pecado. Pero cuando estoy una vez y otra y otra y otra, dice la Escritura que la conciencia queda cauterizada. Ya no siento que estoy en pecado, y por lo tanto, según yo, ya no estoy en pecado. Pero el mismo pasaje nos dice, pero más grande que la conciencia es nuestro Dios. Entonces, si mi conciencia no me redarguye, no quiere decir que no estoy en pecado. Porque Dios, por otra parte, en su palabra, me está diciendo, esto es pecado, esto también, esto también. Y de ahí viene aquello que a veces decimos, oye, pero fumar no dice la Biblia que sea pecado. Pero la Biblia no se lee en conceptos todos, sino también más bien no podemos encontrar todos los pecados ahí. Pero con el hecho de que dañamos el cuerpo, pues ya sabemos que dice la Escritura que el templo del Espíritu es el cuerpo, entonces estaríamos pecando. Entonces ya sabemos que fumar sería pecado. Entonces necesitamos de alguna manera ver, como dice la Escritura, con ojos espirituales, para poder entender cuando estamos en pecado y para saber cuándo podemos y cómo podemos salir de ese pecado. Así es. Yo me gustaría mencionar algo. Hay conceptos que siempre han existido, aun cuando en la modernidad o en los últimos tiempos se les ha denominado de cierta forma. Al que me refiero es el relativismo, esta corriente que yo considero que siempre ha existido, pero que a través de que vamos teniendo más medios de comunicación, los cuales podemos utilizar para bien, como lo que tratamos de hacer para honra de nuestro Dios, también se utiliza para mal, ¿verdad? Y esto, el punto de tú puedes pensar lo que tú quieras, tú puedes ver las cosas desde el punto de vista que tú desees. Esto no involucra que tu verdad sea mi verdad, uh-huh, ¿verdad? Esto que ha llevado a decir tú decides sobre tu propio cuerpo. ¿Cuál es el problema del relativismo? Yo veo dos. Primero, es que consideras tu propia opinión como una ley. Cuando haces esto, la palabra de Dios también anticipó
podemos decir que es tan antigua como para hablar de la historia, pero tan moderna que aplica hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿Y qué dice Dios? Bueno, dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová y no de tu propia prudencia, ¿verdad? Fíate de Dios, de lo que Él te está enseñando, del camino que Él te ha marcado, y no de lo que tú puedes llegar a considerar como bueno o malo, ¿verdad? Y no te apoyes, dice, en tu propia prudencia, ¿verdad? Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué le podemos decir a nuestros amigos que dicen, es que para mí eso no es pecado? Bueno, podemos señalar este verso, ¿verdad? Tal vez para ti no, tu corazón tal vez no te dicta, pero Dios. Bueno, ¿y cómo sé lo que para Dios es bueno o malo? Bueno, vaya aquí. Ahora, no les podemos enseñar con un verso. A veces nos basta para decirle a una persona, mira este verso. Si la persona lee ese verso, pero no tiene el criterio completo de lo que Dios quiere, ese verso van a ser palabras más o palabras menos. Él va a decir, bueno, es mi cuerpo. Bueno, es que debes de entender quién hizo las cosas. No es solamente una lección, no solamente visita la iglesia una vez, es trata de buscar a Dios. ¿Cuál es el segundo aspecto que yo veo complicado en esto del relativismo? Bueno, en que uno puede caer en el error de irse con la corriente de este mundo. Independientemente hay quien dice, no, es que va a ser mi propia opinión, pero a veces ni siquiera es tu propia opinión, es que es algo que ya viste en alguien más. Eso de que es relativo para mí, es que tú tomas la decisión a quién seguir, y eso Dios lo llama como el libre albedrío, ¿verdad? No es relativismo, tú tienes la decisión, hay algo marcado, es una ley, y si no la cumples, se llama pecado. ¿Qué dicen los otros? Es mi cuerpo y es mi decisión. No, Dios ya lo ha llamado de una forma, y aquellos que quieren ver a Dios deben verlo así. Hay muchas personas que han tomado la decisión de yo no creo en Dios, y bueno, a ellos hay que hablar de otra cosa. Pero aquellos que realmente dicen yo sí creo en Dios, yo creo en la Biblia, debemos entender que la palabra de Dios está para cumplirse, y que si no se cumple, como ya mencioné, ya sea por obra o por omisión, eso termina siendo pecado, y no hay forma de verlo relativo en esto, ¿verdad? Creo que está marcado por nuestro Dios. Sí, y la Biblia, bueno, nos dice claramente en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4 que el pecado es violar la ley de Dios, por lo que me estaba mencionando nuestro hermano Pedro, para saber realmente qué es lo que ofende a Dios, para saber que si estoy en pecado o no, pues tengo que ir realmente a la Escritura. Un pasaje no me va a describir o no me va a decir todo, ¿verdad? O sea, me enseña, pero tengo que acudir a más partes del libro, textos, en cuanto a esta enseñanza, que es realmente lo que Dios tiene como pecado, qué es lo que le ofende a Él. Fíjese, está 1 de Juan capítulo 5, versículo 17, que nos dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, practicar la injusticia, pues realmente es ofender a Dios, estar mal, es pecado. Y luego un pasaje que nos ayuda también a comprender esto del pecado es Romanos 14:23, aquello que no proviene de fe es pecado. Y aquello que no hacerlo bueno también nos es pecado, ¿verdad? Entonces, me dijo una persona, ¿sabes qué? No me sigas diciendo para no saber nada, y así tengo excusa delante de Dios. Pues realmente no va a haber excusa, ¿verdad? Delante de Dios en el día del juicio. Pero muchas veces la gente no quiere saber realmente lo que Dios dice para excusarse o tener ahí una pared de, no, tengo algo que me justifica, es que yo no supe. Sí, hay ahí, hermano, lo relaciono con dos cosas que se está diciendo ahí, y una de ellas es tratar de justificar nuestros pecados, y hablando acerca de la cuestión de si estoy mal o no, cómo saberlo, pues yo creo que también es importante conocer el carácter de Dios, porque ¿qué dicen muchas personas? Y esta es otra idea equivocada, ¿verdad? Y al final embona muy bien con lo que se acaba de decir. Mucha gente dice que al cabo Dios es bueno, Dios nos va a perdonar a todos, y a lo mejor no saben el texto, pero saben que Dios es bueno. 1 Juan 4:8 nos dice que Dios es amor. Bueno, esa es parte del carácter de Dios, pero también nos damos cuenta que parte del carácter de Dios en otro pasaje nos dice que también es fuego consumidor. ¿Por qué las dos cosas? Bueno, porque por un lado premia la obediencia y por otro lado castiga la desobediencia o el pecado. Y entonces esa es una idea equivocada. Vamos a seguir pecando, que al cabo Dios es amor.
nosotros sabemos que Dios es amor y no tenemos ni la más mínima duda de ello porque lo vemos todos los días de nuestra vida, en cada momento incluso, pero también sabemos que hay una parte de Dios que es fuego consumidor. De hecho, la multitud de nombres que la Biblia menciona acerca de Dios o nombres para Dios es para precisamente darnos una idea, aunque sea a nuestra capacidad humana, de cómo es Dios. Y por un lado tiene justicia, bueno, siempre es justo. Y pues justicia es darle, como ahorita decías, hermano, a cada quien lo que merece. Y si yo merezco castigo, me va a venir el castigo. Tal vez no en esta vida, pero tal vez después. Y en esta vida, consecuencias. Entonces ahí nos damos cuenta de que hay algo que me dice que tengo pecado y es el carácter de Dios, ¿verdad? Que a lo mejor esa ira no se va a mostrar ahorita, pero un día se va a mostrar y lo encontramos pues en muchos pasajes de la Escritura. Y como dicen algunos, y otra idea equivocada, ¿verdad? Me dicen, peca no pasa nada, yo peco un montón de veces y no me pasa nada. Pero nos olvidamos, ¿verdad? De que la palabra de Dios nos dice que Cristo no ha venido a hacer juicio por una razón, ¿verdad? Que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Entonces, como no pasa nada, pues entonces es porque está bien lo que estoy haciendo, pero al contrario, nos damos cuenta por estos pasajes que está mal. Pero Cristo es paciente y nos está esperando a que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y ahorita que mencionabas acerca de que, bueno, la gente cree, hermano, que como no pasa, peco y no pasa nada. Entonces, creo que estoy bien. Y muchas veces, hermano, también hay personas que aparentemente dentro de su juicio y de su, como ellos creen lo que es el pecado, o lo toman entre un pecado más fuerte que otro, ¿verdad? Por ejemplo, que las mentiras, ¿verdad? Pero que dice, oye, pero es que yo estoy realmente bien con Dios porque, oye, mira, yo no tomo, yo no fumo, yo no ando haciendo desmanes ni nada de eso, yo me porto bien. Entonces, dentro de su pensar, pues estoy bien, yo no he cometido ningún pecado, porque no hago eso, mucho menos violar, mucho menos matar, nada de eso. Pero ya ve que muchas veces dice la persona, con que tomes, con que fumes y todo eso, pues es lo que ellos dicen, bueno, o reconocen, bueno, sí peco en esto, para algunos, porque para otros no, eso es socializar, ¿verdad? Hasta mismos sacerdotes también te invitan a que hagas eso, y a muchos lo hacen. Entonces, está bien, no pasa nada, si lo hace un hombre entregado a Dios, ¿por qué voy a estar mal yo? Entonces, lo comento por esto, porque mucha gente tiene esa creencia de que si no tomo, si no fumo, si yo trabajo, yo cumplo con lo que tengo que traer el sustento a mi familia, pues estoy bien. Allí, ¿cómo le haríamos para que la persona realmente supiera que es la condición delante de Dios? ¿He pecado o no he pecado? Bueno, la Escritura nuevamente nos dice, ¿verdad? La Escritura deja varios mandamientos y no es porque estemos pecando, sino simplemente porque no hemos acudido también al llamado de Dios, sino que lo hemos hecho. Yo tengo un pariente excelente, que se comporta hasta mejor que uno dentro de la sociedad, pero nunca de los nunca se ha parado a escuchar palabra de Dios. Ahí cae muy bien, hermano, lo que hiciste el hermano Pedro, el pecado de omisión, ¿verdad? Que es aquello que se debe hacer pero no se hace. Y de ahí, de hecho, lo mencionaste de alguna manera también, está la idea errónea de que no peco, porque hay gente que dice que no peca. Se olvida por un lado de toda la Biblia, ¿verdad? Pero en especial, por ejemplo, hay un pasaje en Romanos 3:23 que nos dice que todos hemos pecado. Entonces, cuando no reconocemos que hemos pecado, pues el problema es mayor, yo creo, porque pues no sé por dónde empezar. Creo que estoy bien y voy a seguir igual. Entonces, pero se nos olvida que hay cosas que hay que hacer, como este caso de esa persona que menciona, que son ejemplares, de verdad, muchas personas así, pero no quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces, serán muy buenas personas, muy ejemplares, pero ante Dios encontramos personajes tal vez iguales o mejores que ellos. Por ejemplo, encontramos ahí en Hechos capítulo 10 a Cornelio. Dios le da una serie de cualidades
era la mejor persona de su época, podríamos decirlo, de su área, pero requirió acercarse a Dios, requirió el bautismo. El etíope eunuco en Hechos 8, bueno, ya creo que será parte del tema o del otro punto, ¿verdad? Pero vemos que era una buena persona, pero necesitó hacer algo porque reconoció que había pecado en su vida, como nosotros debemos reconocer también nuestros pecados. Así es. Me acordé ahorita, hermano, de que muchas veces nosotros vemos a personas que su comportamiento es ejemplar delante de la sociedad, y muestran algún cariño excelente con la familia, y uno cree, no, dijo un patrón donde trabajaba, dijo, no, hombre, le gana a muchos cristianos, va directo al cielo, dijo una persona. Sí, pero no sabías cómo hablaba. O sea, cuando hablaba era bien amable y bien atento y todo lo que, pero de repente, y otro le decía, no, ves que tiene el chamuco ahí muy bien escondido, pero ahí está. Pero me acordé de esto, hermanos, es que caminando una vez evangelizando, hermanos, de hace años, me llamó la atención ver a un padre bien amoroso, bien con aquel, se veía, se escuchaba, porque cómo le hablaba al hijo, y su rostro así bien apacible, bien, me llamó mucho la atención cómo estaba ahí, dando muestras de cariño a su hijo, y allí afuera de su casa. Entonces yo iba caminando y lo estaba escuchando y viendo, y muy bien. Entonces dije, voy a llegar con él para hablarle de Cristo. Al llegar, mire, soy de la iglesia de Cristo y vengo a hablarle de nuestro Señor Jesucristo, que no me hable le cambió el rostro. Me quedé en shock. Se cambió el concepto. Exactamente. Entonces, pues no nos podemos ir por con esto de lo que la gente piensa o vemos de tales personas, y que podemos decir, no, hombre, va directito al cielo. Pues mira el comportamiento. Hay muchas cosas realmente que hay que tomar en cuenta para saber si estamos bien delante de Dios, y la Escritura nos lo enseña. Ya hemos leído algunos pasajes, y bueno, según la palabra de Dios, todos los que están en una edad de responsabilidad, nos enseña la Escritura que son culpables de pecado, ¿verdad? El pecado realmente, nos lo enseña Romanos 3, afecta a todos. Si no dice, por cuanto todos pecaron, o sea, no hay ni un justo, ¿verdad? O sea, todos hemos pecado, y ¿qué es lo que nos falta? A muchos nos podemos comportar de la mejor manera. Ahorita mencionabas a Cornelio, pero realmente nos falta el acudir realmente a Dios, que lo hemos hecho a un lado. Las personas lo han hecho a un lado, y por eso realmente dentro de su pensar, estoy bien delante de la sociedad porque me comporto, hago esto, pago impuestos y todo lo que quieran, porque también ahí es otro punto, ¿verdad? Y no me saca de ahí. Entonces yo estoy bien. Entonces realmente es de considerar, hermanos, cómo saber si hoy en día, si están las personas en pecado. Y la Escritura es tajante y nos lo enseña claramente, ¿verdad? ¿Cuál es la condición del hombre? Que está en pecado. Si no acude uno realmente al llamado de nuestro Dios. Y no mencionamos ahorita sí mencionamos de Cristo, hay que acudir a Cristo, pero bueno, ese sería para otro punto a tratar profundamente en cuanto a lo que tenemos que hacer. Si realmente estoy comprendiendo que soy pecador, ¿verdad? Pues no me quiero adelantar a esos puntos. No sé si tenga algo que agregar, mi hermano, o mencionar. El punto a veces, con muchos de nuestros amigos, cuando les hablamos de la palabra de Dios, es que tratan de ver las cosas espirituales de una forma carnal, ¿verdad? De una forma física. Si tú ves, eso también lo digo para muchos que llegan a pensar que, hablando del predicador, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros siempre tenemos cuidado. El mejor cristiano no es aquel que lleva saco y corbata a las reuniones. O sea, el mejor cristiano no es el que tú ves de una forma impecable. Eso no es. A veces eso lo llega a pensar la gente. El decir, es que yo veo que, mira, él es muy callado, ¿verdad? Él es muy educado. Y tratamos de ver las cosas espirituales de una forma carnal, cuando no es así. Obviamente hay pasos en donde
a muchos buenos cristianos tratan de dar lo mejor así a Dios y cuidan muchas cosas, ¿verdad? En lo social, en lo físico, y son resultados de estar con Dios. Pero no es una muestra, porque si pensamos que todos los que son así significa que no tienen pecado, ¿verdad? Y que ya van derechitos al cielo, pues entonces, pues, no, hombre, cantidad de denominaciones que podríamos decir van delante de nosotros, ¿verdad? Pero no es así, la verdad es que el pecado no es así. Dios mismo dice, sus pensamientos no son mis pensamientos, ¿verdad? La corriente a veces del mundo, debemos entender, en cuestión del pecado, van detrás del pecado a tal grado que Jesús dice, no es que alguien los vaya a condenar. Él dice, toman su propia responsabilidad, su propio papel, sus propias decisiones y solitos se condenan. Mateo 7:13, donde dice, donde la puerta es ancha, ¿verdad? Y espacioso el camino que va a la perdición. Y luego las palabritas que dice son una de las más tristes que dice Cristo. Dice, y muchos van por ella. O sea, la diferencia entre la puerta angosta, donde pocos van, es que es esto. Muchos toman las cuestiones religiosas, las cuestiones de Dios, de una forma carnal. Es que yo no digo esto, yo no hago aquello, yo no me comporto. Bueno, hablando en la sociedad y carnalmente, qué bueno que seas así. Eres una buena persona, un buen ciudadano. Pero ahora, ¿qué tanto haces de Dios? De lo que Dios te ha enseñado. No basta con ser una buena persona. Hay que ser un buen hijo de Dios. Y no es regirse bajo las normas sociales. Es regirse bajo la norma de Dios. No es actuar bajo lo que te enseñó tu papá y tu mamá. No, es actuar bajo lo que te enseña Dios. Y es ahí donde vamos a entender realmente qué es pecado. Y es en donde vamos a entender realmente si yo estoy en una condición de pecado o no. Y ahí también podemos decir que es cómo podemos nosotros salir de esa situación. ¿Cómo nosotros podríamos salir de esa situación? Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que a mí me llama mucho la atención. En 2 de Crónicas 7:14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué es lo que dice aquí? Este pasaje se me hace completísimo en lo que tiene que hacer alguien. A veces dice, es que sí me arrepiento de lo que hice. Sí, pero conviértete. Deja de hacer lo que estás haciendo y conviértete. Bueno, es que sí me duele lo que hice y quiero seguir invocando el nombre de Dios. Sí, pero primero debes de dejar esa vida. Primero debes de seguir lo que Dios te está diciendo. Y para aquí, ¿qué debo de hacer? Bueno, es una pregunta amplia, ¿verdad? ¿Qué es lo que debo hacer? No lo podremos responder de una forma rápida. Hay que examinar las palabras de nuestro Dios para invitar a nuestros amigos qué hacer. Pero de pronto creo que el pecado, en lo personal, yo lo puedo resumir como egoísmo. ¿Por qué egoísmo? Es donde lo único que importa es lo mío. No me importa Dios, no me importa el daño que pueda llegar a hacer y yo soy el que importa. ¿Cómo puedo salir del pecado? Abandonando ese egoísmo. Dice Dios, humíllate. Una persona egoísta nunca se va a humillar. Una persona que quiere abandonar el pecado, dice, se va a humillar. ¿Humillarse ante quién? Ante Dios. Darnos cuenta que le hemos fallado y desear dejar esa vida. Okay. Bueno, ¿y cuál es nuestra condición? Pasando a otra pregunta, hermanos. Antes de que se acabe el tiempo, ¿verdad? Que podemos hacer dos partes, ¿verdad? Pero esta pregunta de ¿cuál es nuestra condición al estar en pecado, hermanos? O sea, sabemos que el pecado trae serias consecuencias, pero ¿qué podemos mencionar acerca de ello, hermano? Bueno, al respecto de esa pregunta, ¿verdad? Me voy un poquito más atrás. La gente muchas veces piensa que hay diferentes formas de ser salvo. Por ejemplo, algunos dicen, la Biblia dice que con que yo crea, ya voy a ser salvo. Otros dicen, pues aquí dice que aunque yo me bautice, voy a ser salvo. Entonces piensan que hay diferentes formas, pero todas esas son una sola que se compaginan para poder lograr salir adelante de esa parte, porque debemos entender que si no lo hacemos, de acuerdo a algunos pasajes nos mencionan diferentes términos que al final de cuentas está hablando de condenación. Y algunos piensan que con creer ya es suficiente, pero dice, por ejemplo, Gálatas capítulo 3, versículo 18, que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero como decía ahorita nuestro hermano Pedro, un pasaje así solo no nos va a decir mucho si no le damos el sentido correcto, si no lo entendemos, porque hablar de creer en la Biblia, todos los que creyeron tenían una fe obediente, los que creyeron de acuerdo a la voluntad de Dios tenían una fe obediente. Entonces, cuando nosotros los cristianos, o el que ya conoce un poquito al menos de esto, al ver que todo aquel que cree es salvo, ya sabemos que es el que cree y el que obedece a la vez. Porque lo contrario, si yo no creo, dicho sea de paso, si yo no hago todo lo que conlleva creer, que es esa conversión que nos hablaba nuestro hermano Pedro, entonces caemos en el grado de la condenación. Porque dice aquí el versículo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, aquel que aunque cree que cree, válgame esta expresión, crea que cree él, pero en realidad no cree como Dios quiere que crea. Porque el que cree de acuerdo a la voluntad de Dios es una persona que cree, y de acuerdo a Santiago 2, ese creer, si no tiene obras, es una fe muerta. Entonces, si yo nada más creo y no hago, entonces en realidad no estoy creyendo. Y aquí me está diciendo que el que no cree ya ha sido condenado. Y esto es un texto muy llamativo, porque nosotros sabemos que el día del juicio todavía falta. No sabemos cuándo, pero el hecho de no creer en Dios, el hecho de que nosotros ya pensemos o no creamos de acuerdo a la voluntad de Dios, dice este pasaje, ya ha sido condenado. Y nos sigue diciendo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, aquí nos está diciendo que con el hecho de no hacer la voluntad de Dios, me dice una palabra sumamente fuerte, al menos para mí, condenado. Ser condenado no es como cuando eres condenado a una cárcel, que nadie queremos ser condenados a una cárcel, pero en este caso ya no va a haber vuelta atrás. El condenado en una cárcel tiene la esperanza de un día salir. Pero nosotros, esta condenación es una condenación eterna, donde no hay una oportunidad, ya no va a haber un abogado, porque el juez ya dictó una sentencia irrevocable, por cierto, pero a la vez una sentencia que no puede ser más adelante cumplida, como dijéramos, ya pasó mi tiempo de castigo en el infierno, que es otra cosa que mucha gente no cree, que al cabo terminando ese castigo, pues ya tengo otra oportunidad de hacer más cosas. Lamentablemente no es así. Y digo lamentablemente porque cuántos hermanos nuestros o familiares nuestros, amados nuestros, han muerto sin Cristo y ya no van a tener esa oportunidad que ahorita en vida se nos presenta a nosotros. Entonces, ¿en qué condición estamos? Estamos condenados. Y bueno, y hay otros términos que en un momento más podremos mencionar de cuál es esa condición, ¿verdad? Es una condición terrible que no queremos llegar ahí, Dios nos libre, pero para ello pues necesitamos, como decía ahorita el hermano Pedro, obedecer lo que Dios quiere, ¿no? Su voluntad. Así es. Algo iba a Sí, mencionar. podríamos señalar la condición en la que nos encontramos, pues es una condición de enemistad, ¿sí? Una condición de enemistad. Cuando realmente tenemos un amigo, ¿verdad? Tenemos una persona cercana, un buen amigo, como les decimos, y a veces hay una diferencia entre nosotros. Regularmente llegamos a sentirnos mal, ¿verdad? Si realmente me importa, pues nos sentimos mal. En este sentido, podemos decir que el estar enemistados con Dios cuando le hemos fallado debe de ser algo que nos llame la atención. Yo estoy enemistado con Dios y entonces por causa del pecado, ¿verdad? Hay una separación entre nosotros y es una separación que duele. Debemos entender algo. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Y cuando hay esa separación, los que deberíamos de estar preocupados en buscar una reconciliación, creo que deberíamos de ser nosotros, porque necesitamos grandemente de nuestro Dios. Entonces así yo lo podría resumir así como una... agregando, perdón, un poquito más, ya llevamos dos cosas, dos condiciones aquí, ¿verdad? Enemistad con Dios, y eso es terrible. La otra es la condenación, y hay otra más. Por ejemplo, nos dice Romanos 3:23, otra condición más: destituidos de la gloria de Dios. Y estar fuera, por ejemplo, de un trabajo, pues bueno, duele, o de una escuela o algo, pero estar destituidos de la gloria de Dios es
añadirle más a esa enemistad con Dios, a esa condenación que tenemos, y ahora está la situación precisamente de estar destituido, es decir, apartado completamente de nuestro Dios. Y bueno, es una condición terrible, ¿verdad? Que nadie quisiéramos pasar por ahí, pero ahorita mencionabas, hermano, el pasaje de Mateo 7, 13 y 14. Muchos son los que entran a esa puerta por ese camino ancho. La gran mayoría, lamentablemente, van a ser destituidos, van a tener esa enemistad con Dios, o ya la tienen, y condenados. Y ya dice el texto, el que no ha creído, el que no ha obedecido, ya ha sido condenado. Sí, hermano. Así es, hermano, y bueno, pues sí, me pone muy pensativo esto, hermanos, en cuanto a esas consecuencias, ¿verdad? El Estado, mencionaba ahí hace un rato ese pasaje de Isaías 59, versículo 1 y 2, ¿verdad? Entonces hay una separación realmente entre Dios y el hombre, cuando estamos realmente en pecado, y también, hermano, de esa entrada al cielo, o sea, realmente vamos a estar fuera si nos mantenemos en pecado, ¿verdad? Y me llama poderosamente la atención el pasaje de Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 y 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y viene lo fuerte, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, fornicarios, homicidas, y idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Por aquello también que mencionábamos de si hay mentiras blancas, piadosas, ¿verdad? Entonces, sí, pues es realmente pecado, y pues el pecado trae serias consecuencias, ¿verdad? En lo espiritual, que es lo más importante, esa separación divina, esa muerte espiritual, y pues realmente que no vamos a poder entrar al cielo y estar por la eternidad con nuestro Dios, que eso sería lo más lamentable. Nuestro hermano Jorge mencionaba ahorita estar en una cárcel encerrado, pues queda ahí la esperanza de poder salir, pero ya estando en una condenación, condenación, ¿verdad? O lo que es espiritual, realmente en el día del juicio, y ya vas a estar condenado eternamente y no vas a poder salir de esa condición. Y entonces eso es lo más lamentable. Me decía una pariente, estamos hablando precisamente de eso, y me decía, oye Jorge, entonces si no obedecemos a Dios, vamos a estar sufriendo mucho tiempo. Le digo, no mucho tiempo, sino siempre, porque mucho tiempo pueden ser 100, 200 o 1000 años, ¿verdad? Pero esto es eterno. Sí, ahí queda todavía, hay una esperanza pequeña, pero ahí está, ¿verdad? Mucho tiempo, pero no es eternamente, y eso es tremendo, ¿verdad? Entonces, otra característica cuando estamos en pecado, que tal vez nos cuesta mucho trabajo entender cuando la Biblia dice eso, por la condición en la que vivimos, es cuando hablamos de la esclavitud. Realmente no entendemos 100% lo que es la esclavitud porque no la vivimos. Podemos darnos ideas en libros, en la misma Biblia, a veces hasta películas despiertan nuestra imaginación de lo que era la esclavitud, pero el término general era una condición terrible, ¿verdad? Era una persona no es dueña de sí, una persona ni siquiera tiene derecho a la alimentación, una persona trabaja completamente para eso, vive para eso. Y cuando hablamos del pecado, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos esclavos del pecado, ¿verdad? Cuando estamos bajo pecado también nos pone este símbolo. Es importante que echemos a volar un poquito nuestra imaginación para entender qué es lo que nos dice acá. No que hagamos una doctrina de esto, solamente para tratar de entender el concepto de lo que es vivir en esclavitud. Y así es como estamos nosotros ante el pecado, añadiendo a lo que ya se ha mencionado. Esta es la condición de un pecador, ¿verdad? Está enemistado en contra de Dios, separado, destituido, está afuera en una condición como pone, ¿verdad? Es fuerte esa expresión de señalar como los perros, y también estamos en esclavitud, ¿verdad? Y muerte podríamos señalar también. Así es, hermano. Es terrible, hermano, la condición de estar así en pecado. Y yo quisiera, hermanos, no sé si quieran agregar una cosa, porque la última pregunta que tenías para hacerles en cuanto a qué hacer si soy pecador, yo creo que aquí tendríamos que abundar un buen tiempo, ¿verdad? Para poder saber en cuanto si soy pecador, si lo reconozco, cuál es el paso que hay que dar para estar delante de Dios bien, ¿verdad? Y entonces esa pregunta la dejaríamos para el próximo tema, entonces para poder abundar
acerca de ello. Pero por eso les pregunto si tienen algo que se nos escape o que tenga ahí en mente a considerar en esta hora para poder mencionarlos y no dejar esa preguntita para en otro episodio. ¿Algo, hermano Jorge, que quiera mencionar? Por ejemplo, respecto a lo que mencionábamos al principio, ¿verdad? Acerca del pecado, que muchas veces la gente lo minimiza o por ignorancia o por tratar de justificarse, ¿verdad? Mencionábamos algunas palabras que traducidas a nuestro idioma se traducen como pecado, pero que nos ayudarían de alguna manera a estar un poquito más amplio de lo que es pecado. Ahorita el hermano Pedro mencionaba la palabra que desde que la leí dije, esta está muy difícil de pronunciar, al menos para uno que no sabe hebreo, la palabra kachtá, algo así. La encontramos, por ejemplo, en Génesis 29, entre otros pasajes, y se refiere a una ofensa, se refiere también, a veces se refiere o hace alusión al sacrificio que hay que hacer por ella. Hay otra palabra, la palabra asham, que da a entender un culpable, un pecador es un culpable. Y también había que hacer sacrificios precisamente por la culpa. Otra palabra, la palabra abá, la encontramos en Esther capítulo 1, versículo 16. Y esa palabra que creo que lo mencionaba el hermano Manuel, da a entender algo torcido, algo malo, algo perverso, algo trastornado, en el sentido de no andar bien delante de nuestro Dios. Y bueno, creo que esto nos va a llevar precisamente a lo que mencionaba de un segundo tema, de qué hacer en estos momentos, porque estamos ofendiendo a Dios, estamos haciendo algo malo contra Él, estamos de alguna manera, para que entendamos mejor, estamos pecando contra Él. Y estas palabras nos ayudan de alguna manera a entender, y esta otra palabra en griego del Nuevo Testamento, que es la que más se menciona en el Nuevo Testamento, la palabra hamartía, que va a mencionar el hermano Rar al Blanco. ¿Cuánta gente, hermano, hay por todos lados en grupos religiosos buscando la salvación, pero están errando al blanco? Y de esa manera, el otro tema, ¿verdad?, nos va a ayudar. Si queremos hacerlo cada uno en lo particular, porque es individual, vamos a atinarle al blanco, es decir, lograr la salvación de acuerdo a lo que la Biblia nos dice de qué hay que hacer para poder hacer a un lado ese pecado, esas ofensas, esa rebelión, que es otra de las palabras que aquí se mencionó, que al final de cuentas traducida como pecado me lleva a terribles consecuencias, que nosotros debemos saber que hay solución, ¿verdad? Que hay solución y que se va a tratar en ese otro punto, en su momento, para que la gente no piense, ¿verdad?, que no, pues ya no tengo esperanza. Mientras haya vida y esperanza, y bueno, la Biblia nos va a decir cómo hacerlo. ¿Algo que quiera agregar, mi hermano Pedro? No, pues nada más la invitación, ¿verdad? Cuando como conclusión e invitación, cuando alguien acepta que está en pecado, que la condición que tiene con Dios es enemistad, va a tratar de arreglarse con Dios, ¿verdad? Cuando uno acepta que vive en esclavitud, lo que más añora que es la libertad. Cuando uno ve que está fuera de algo, pero anhela estar dentro, ¿qué va a buscar? La puerta. Cuando uno acepta la condición de pecador, siempre va a buscar respuestas para dejar de hacerlo. No es lógico que alguien diga, sí soy pecador y así quiero morir, porque ya señalamos un poquito, las consecuencias son eternas. Aquellos que digan, acepto que soy pecador y quiero dejar de hacerlo, pues bueno, que no se pierdan el próximo programa, ¿verdad? Que es ahí donde vamos a ver qué hacer para que aquellos que aceptan que son pecadores, que aceptamos que somos pecadores, qué debemos hacer en nuestra vida. Así es, no se quede con esto de que, como escucharon con una persona que dijo, pues yo ya quiero que se llegue el día del juicio y a ver cómo nos toca. Sino que tenga la seguridad, ¿verdad?, que lo que voy a hacer es correcto delante de Dios y poder pasar la eternidad con Él, tener esa seguridad de que estoy limpio de todo pecado. Tomar la seriedad que tiene. Así por ejemplo, estas palabras que seguramente nos faltaron, esclavitud, condenación, destituido, enemistad, todo eso, a veces es lo que, como no lo entendemos a veces, pues no hacemos algo por remediarlo. Pero al darnos cuenta que esta es una condición eterna, pues vamos a buscar la manera, ¿verdad? Hay gente que dice, ¿verdad?, porque conocemos hermanos dentro de la iglesia que así pensaban,
que nunca iban a ser salvos. O sea, es que soy muy malo. Ujú. Y ahora están en Cristo y están sirviéndole. O sea, no hay un límite para Dios cuando nos acercamos a Él, cuando hacemos las cosas correctamente. Para Así es. Bueno, pues damos gracias a todos los que estuvieron acompañándonos en este episodio y gracias a mi hijo Alejandro por la producción de este programa, a SD Media. Nos vamos a despedir, no sin antes pues recordarles aquí que sigan nuestras redes sociales de SD Media para que no se pierdan nada del contenido que estamos compartiendo. Y bueno, pues fue un placer compartir micrófono con nuestro hermano Jorge Garza y con nuestro hermano Pedro Hernández. Igualmente. ¿Algún anuncio que quieran dar? No, hermano, solamente dar gracias por la invitación nuevamente y aclarar como siempre, todo lo hacemos para honra y gloria de nuestro Dios. Así es, amén. Pues bien, nos despedimos y lo esperamos el próximo sábado para seguir hablando más de temas cuidando la sana doctrina. Dios me les bendiga.